Hoy es entonces 18 de mayo y estamos con la lección número 3 del curso Panorama de la Biblia. La lección correspondiente es los milagros de la Biblia. Esta lección quisiera que me escuchen antes de leer las notas que les he proporcionado. Quisiera su atención. Miren, la lección anterior, la número 2, así como esta, la número 3, si ustedes notarán el título, por ejemplo, los milagros de la Biblia, a lo mejor ustedes estarán pensando en que vamos a analizar o a estudiar algunos de los tantos milagros que aparecen en la Biblia. Quizás esa es la idea o la impresión que ustedes tienen al leer el título de la lección. ¿No es así? Sin embargo, no es ese el objetivo de este estudio. No vamos a estar estudiando milagros de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta lección? El enfoque es, escuchen bien, es un enfoque apologético. Más adelante les voy a explicar esta palabrita, su significado. Cuando hablamos de milagros de la Biblia, lo que queremos con la lección de hoy es dar razones o argumentos por qué creemos que los milagros que registra la Biblia de verdad ocurrieron. Son hechos que ocurrieron. Si ustedes tuvieran que explicarle a alguien por qué ustedes creen que esos eventos sobrenaturales registrados en la Biblia de verdad ocurrieron como está esa información, ¿qué explicación darían a alguien que dice, no creo que esos eventos sobrenaturales en realidad ocurrieron? ¿Qué argumento o explicación darían ustedes a esa persona? Les pregunto. Hermano, yo les diría que la palabra de Dios es verdadera porque Dios no miente. Ok, la palabra de Dios es verdadera porque Dios no miente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué dirían ustedes? La Biblia registra milagros desde el capítulo 1 de la Biblia. Desde el versículo 1 de la Biblia hay milagros. ¿Por qué? Porque la creación del mundo, tal y como está registrada en la Biblia, es un milagro. No tiene explicación científica. Escuchen esto. Los milagros no tienen explicación científica. Dios hizo el mundo de la nada. Dios hizo el mundo solo pronunciando su palabra, el universo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 3, hace esta declaración. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lean, confirmen Hebreos 11:3. Dios pronunció y las cosas existieron. Y dice también, allí en Hebreos dice que
bueno, creo que es Pablo en Corintios, que dice que Dios que de las tinieblas sacó la luz. Dios actuando. Y luego entonces el diluvio universal, un hecho portentoso. Dios actuando. El pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo a la orden de Moisés, por instrucción de Dios. El Mar Rojo se abre y hace un camino por el cual el pueblo de Israel pasa. Ese es un milagro. Y así sucesivamente. Yo he escuchado la noticia de que en este mar encontraron ya restos de carruajes. Sí, no he escuchado eso. Sí, encontraron ruedas y cosas en el fondo del mar. En el fondo del mar. Muy bien. Entonces, la lección de hoy tiene que ver con apologética. Defensa de nuestra fe. Nosotros creemos que los eventos sobrenaturales que registra la Biblia ocurrieron porque Dios así lo hizo. Entonces, comenzamos con ese dato que deseaba iniciar esta lección. También tengo Ok, déjenme ver mis notas. Ok. Que no se me pierdan mis notas que tengo. Ok. Hay argumentos científicos, filosóficos y escépticos para negar la veracidad de los milagros de la Biblia. Hay gente que expresa argumentos. No vamos a analizar o a estudiar cuáles son esos argumentos que la gente usa para negar la realidad de ese evento, para darle una explicación. Hay gente que usa todo tipo de argumentos. Y en nuestra clase de hoy no vamos a analizar esos argumentos, pero sí vamos a hablar de por qué creemos en los milagros de la Biblia. Para que cuando alguien le diga, no creo, usted le diga, ok, te voy a dar unas razones por las cuales yo creo que ocurrieron. Y voy a darles 3 razones, 3 argumentos. Entonces, como les dije, en esta lección entramos en el campo de la apologética. Y es que los cristianos debemos defender nuestra fe. Lea si usted quiere, lea por favor Judas 3. Esa carta que está allá, que solo tiene un capítulo antes de Apocalipsis. Judas 3. Busque por favor y mire la exhortación que Judas da a los creyentes, a los cristianos. Mire lo que les dice que deben hacer. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, ¿qué es apologética? Es la defensa de nuestra fe.
presentando argumentos para sustentar nuestra fe. Y Judas 3 dice que los cristianos deben contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente no significa enojarnos y pelear con alguien que contradice. Eso no es contender ardientemente. Eso es discutir y pelear. Y nosotros no vamos a entrar en una discusión, en una pelea. Hay un debate de altura donde usted escucha a la otra persona y usted explica y argumenta por qué usted cree esto o aquello. Y en este caso, ¿por qué creemos que los milagros que la Biblia habla en verdad ocurrieron? Y somos llamados a defender la sana doctrina. Mire usted lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Por favor, acompáñenme en este pasaje. Primera de Pedro 3, 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 3:15. ¿Dice otra cosa? ¿Ah? ¿Dice eso? Ese es el texto. Es ese, 1 de Pedro 3:15. Sí. Sí, allá lo buscó, mire el hermano, la magia de la tecnología. Si no santificar a Dios, Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados. Sí. Ahora, santificad a Dios en vuestros corazones significa darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Y estar preparados, siempre preparados para presentar defensa. Eso es apología. Defensa de la fe. Para presentar defensa. ¿Con qué actitud? Mansedumbre y reverencia. No para entrar en discusiones y en peleas con alguien que no cree lo que nosotros creemos. No estamos logrando nada. Es simplemente un debate de altura. Usted escucha con respeto. No se burla. No le ridiculiza a nadie. Con respeto. Usted escucha y usted explica, presenta argumentos. Miren. ¿Por qué creemos en los milagros que habla la Biblia? Los milagros que registra la Biblia. Entonces, no es simplemente decir, porque ahí están en la Biblia. Ok, sí están en la Biblia, pero ¿por qué tú crees que ocurrieron? ¿Por qué tú crees en eso? Y esa es solamente un aspecto. La clase anterior fue también de apologética. ¿Cuál fue el tema anterior? Nuestra lección número 2. ¿Cuál fue? Las profecías. Pero si ustedes notaron, no nos pusimos a estudiar, a analizar las profecías. Estudiamos el concepto. Y recuerden, este curso se llama Panorama de la Biblia, porque se los dije en la lección anterior. El mundo de la profecía de la Biblia es un mundo amplio. Habría que estudiar al profeta, la figura, el personaje. Y habría que estudiar cómo recibía y cuáles eran esas profecías, cuáles se han cumplido, etc. Nosotros no entramos a ese campo.
estamos simplemente dando un pantallazo, es un panorama, un panorama, pero desde el punto de vista apologético, porque nosotros creemos en que estos hombres anunciaron cosas que Dios les habló, que nadie tuvo esa revelación. Porque creemos desde ese punto de vista fue que hablamos. Entonces es lo mismo con el tema de hoy que tenemos sobre el tema de los milagros. Entonces, ahora vamos con la nota que tenemos aquí en sus hojas. Comenzamos con las notas. ¿Qué es un milagro? Empezamos por definir un milagro. ¿Qué es un milagro? Creo que es lo básico. Un milagro en el sentido cristiano es un evento extraordinario que trasciende las leyes naturales, provocado por la intervención directa de Dios en el mundo. Cada palabra es muy importante en esta definición. Un milagro no tiene explicación científica. No se puede entender desde el punto de vista de la ciencia. Tengamos mucho cuidado con explicaciones científicas. Ayuda a algo, pero en realidad no es todo, porque un milagro va más allá de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, cuando Jesucristo transformó el agua en vino, ¿qué hizo él? Pues los científicos nos van a dar su explicación. ¿Qué fue lo que pasó allí? Era simple agua. Nadie sabía que era agua. Y llamaron al jefe de los servidores y le dijeron, mire, aquí está este vino. Él sin saberlo probó y dijo, todo hombre guarda el mejor vino para el final, cuando ya han tomado y ya no saben distinguir la calidad. Pero tú te reservaste el mejor vino al principio. Es al revés. Gracias, sí, al revés. Tú has reservado el mejor vino al final. Él no sabía que era un milagro. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una explicación allí, ¿verdad? ¿Qué fue? Jesucristo transformó el agua en los componentes del vino. Cualquiera que sean los componentes químicos que tiene el vino. Pero una cosa no es lo mismo con la otra. No se puede. Bueno, habrá algunas explicaciones en ese sentido, pero no siempre tiene una explicación. Exacto, el añejamiento toma meses, hasta años. Y entonces vemos aquí el milagro. ¿Qué es un milagro entonces? En lenguaje nuestro, parafraseamos esta definición, ¿qué diríamos? ¿Qué es un milagro? Algo que sería imposible para el ser humano. Ajá. Realizar Sin explicación científica. algo que no tiene explicación científica. Algo que va más allá de las leyes naturales. Porque Jesucristo caminó sobre el agua. Es un milagro. No es que iba ya en la arena, pero a la distancia parecía que iba sobre el agua. Eso no dice la Biblia. Iba sobre el agua. Y era en el mar. No era que estaban ellos todos ahí asoñados y les pareció que caminaban. Pero en realidad él estaba en la arena. Eso no dice la Biblia. Él caminó sobre el agua. Detuvo el viento. La tempestad. Simplemente dijo, calla, enmudece. Y
Y los discípulos que eran pescadores, yo no sé si tenían más experiencia que Kenny, a lo mejor, ellos sabían, ellos dijeron, ¿quién es este? Ellos sabían lo que era el viento, la fuerza del viento, que no se calmaba así por así. Y así, con el chasquear de los dedos, se calmó. La tempestad fue algo portentoso. Algunos dicen que fue obra del diablo. Pero calmar la tempestad fue un milagro. Que de repente, así como cuando usted prende la luz, apaga la luz, así se fue la tempestad. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Eso fue lo que dijeron ellos. Hermano, usted tenía la mano levantada. Hay eventos que ocurren diariamente, en el diario vivir, donde uno no sabe qué ocurrió en ese momento, porque no tiene explicación. Ahora leyendo el texto, pudiera yo tener un panorama de lo que ya pasó. Esto normalmente yo no lo comparto con muchas personas porque la mayoría son incrédulos. Mi mamá murió el año pasado. Ella se pasó 4 meses hospitalizada y especializada del Seguro Social. Ella llegó por una torcedura de una pierna, un tobillo. Sin embargo, allí en esos 4 meses le salió de todo. Mi mamá tenía 91 años. Pasamos tantas cosas en ese hospital que a mi mamá, por error médico, le quisieron cortar una mano. Sufrió tanto. Hubieron tantos días tan difíciles, hubieron visitas que yo hice que cuando regresaba me venía por la escalera porque no aguantaba el llanto de ver a mi mamá tan mal como estaba. Sin embargo, lo único que ella pedía al Señor, ahí acordaba que el Señor me dio la oportunidad de poder hablar de la palabra de mi mamá. Mi mamá era católica. Sin embargo, ella lo único que llegó a pedir era que el Señor le diera la oportunidad de estar con su hijo. Después de 4 meses yo tuve que sacar a mi mamá del hospital porque si no la hubieran matado. Y se pasó 4 meses conmigo en mi casa. Para contar esto, ella vivió con su hijo lo que ella había pedido. Llegó un día a decirme que ya el Señor se la podía llevar, porque el Señor le había concedido lo que ella quería. Una semana después de eso, ella murió. Muy poco hablo sobre esto, pero ¿cómo podríamos catalogar esta cosa? El día de vivir. Claro. Gracias por compartirlo. Es un milagro del Señor que Él hizo, donde los apóstoles lo vieron. Sí. Pero ¿cómo podíamos catalogar cosas como esta? Dios actúa. Gracias. Ok, 3 palabras usadas en la Biblia para definir y describir un milagro. Esto es importante. 3 palabras. Señal, maravilla y portento. Señal indica el propósito de los milagros. Es apuntar a algo o a alguien más grande que el milagro. Por ejemplo, el Señor transforma el agua en vino. Tiene poder sobre la naturaleza. Él detiene el mar, la tempestad, el viento, tiene poder sobre la naturaleza. Él resucita
a Lázaro, tiene poder sobre la muerte. Entonces, vemos aquí, es una señal, apunta quién es Él. Maravilla, es el efecto que el milagro haría en el corazón humano, sería crear un sentido de admiración. Fue lo que los apóstoles quedaron perplejos. ¿Quién es este? Y luego el portento, la naturaleza del milagro en sí mismo es demostrar el poder de Dios. Nadie más puede hacer eso, solo Dios. Las tres palabras se emplean en la obra de Jesucristo. Alguien que lea Hechos 2:22, otro que me tenga Hebreos 2:4 y otro que lea 2 de Corintios 12:12. Vamos a ver entonces. Primero, Hechos 2:22. Lo que vamos a hacer con esos tres pasajes es que en los tres pasajes aparecen las tres palabras para definir y describir qué es un milagro en la Biblia. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ahí están las tres palabras: maravillas, prodigios y señales. Gracias. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ok. Entonces ahí están las tres palabras, porque ¿saben qué? Milagro es, la palabra en griego es portento o poder. Entonces ahí tenemos las tres palabras otra vez en este texto. A través de los apóstoles, Dios testificó el mensaje, confirmó el mensaje, con señales, prodigios y milagros. ¿Ok? 2 de Corintios 12:12. A ver, hermano, allá atrás, ¿sí? La marca distintiva de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros se dieron constantemente entre ustedes. Así es. Ahí están las tres palabras. El apóstol Pablo, porque a él cuestionaban que si él era apóstol de verdad o no. En Corinto había quienes dudaban de que él no es apóstol de verdad. Pero él dice, bueno, en mi ministerio he demostrado estas tres cosas que los apóstoles que Cristo llamó y que estuvieron con él también hicieron. Entonces vemos aquí señal, maravilla y portento. ¿Por qué los milagros son posibles y significativos? Veamos ahora esto. Ahora, les dije que íbamos a hablar de argumentos. ¿Por qué creemos que los milagros de la Biblia ocurrieron? Primer argumento. El libro que narra los milagros es completamente creíble. Porque miren, el que no cree en que los milagros que relata la Biblia ocurrieron, entonces la pregunta es, ok, ¿tú crees que la Biblia entonces no es palabra de Dios? Porque el argumento y la discusión productiva es, yo creo que los milagros que la Biblia registra, oigan bien, milagros que la Biblia registra, yo creo que fueron hechos sobrenaturales que de verdad ocurrieron por obra de Dios. Pero si usted dice que no fueron, son mitos, son leyendas, son cuentos, entonces el punto aquí es, entonces tú crees que la Biblia no es palabra de Dios, que Dios no inspiró a los hombres que escribieron. Ese es el punto. Entonces cuestionamos la autenticidad de la Biblia. Continuamos con este argumento. Si la Biblia fuera una producción de dudosa autoridad,
el sentido común exigiría que se desecharan sus relatos de eventos sobrenaturales. Por el contrario, si la Biblia es indiscutiblemente el libro más confiable que se haya escrito, el sentido común exige que se acepten sus relatos de milagros. Si la credibilidad de la Biblia no está en duda, lógicamente no se pueden desechar sus milagros. La misma fiabilidad de la Biblia llega a ser, por lo tanto, una sólida prueba de la realidad de los milagros que narra. ¿Entienden este primer argumento? En conclusión, ¿qué está diciéndonos este primer argumento? Alguien que quiera darnos lo que está asimilando. Sí, César. Es que yo quería también decir algo. Ajá. La pregunta que usted hizo acerca de los milagros, cómo debatirlos con una persona que te pregunta acerca de los milagros. Lo que pasa si la persona no cree en Dios, entonces no va a creer en los milagros. Así es. Y no va a creer lo que está escrito en la Biblia. Así es. Entonces siento yo que con todos los argumentos y todo lo que tenemos bíblicamente, no vamos a poder... Entonces habría que hablar sobre por qué yo creo que Dios existe. Exacto. Sí. ¿Por qué creo? Ese es otro punto. Y nosotros también tenemos que dar explicación por qué creemos en la existencia de este ser llamado Dios. Bien. Ese es otro estudio. La existencia de Dios. La existencia de Dios. No, yo digo porque es difícil debatir con una persona que no cree en Dios. Sí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Sí. Ok. Bien. Segundo argumento. Continuamos. Los milagros bíblicos no tienen señales de falsificación. Un engañador trabajaría para recibir cuanta publicidad le fuera posible. Pero Jesús, por extraño que parezca, algunas veces prohibió que se divulgaran sus obras. Él hizo milagros de sanidad y él dijo, no le digan a nadie. Además, un engañador haría todo lo que estuviera dentro de sus posibilidades para aumentar el valor de los milagros. Jesucristo no hizo milagros para ganar adeptos. Para los que habían decidido no convencerse de su divinidad, los milagros hubieran sido un esfuerzo desperdiciado. No permitió que los milagros se convirtieran en un fin en sí mismos. Un engañador no minimizaría de tal manera su habilidad para hacer maravillas. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, Mateo 12:39. Ahí llegaron aquellos que no creían en él, lo confrontaron y le dijeron, queremos que nos hagas un milagro. Así llegaron. Queremos que hagas un milagro para poder creer. Y ya había hecho infinidad de milagros y ellos todavía dicen, haznos un milagro. Como por ejemplo, ¿qué milagro ellos tenían en su mente que querían que Jesús hiciera algo parecido? A lo mejor lo que ocurrió con Elías en el Monte Carmelo. Cuando Elías, el profeta, confrontó a los 400 falsos sacerdotes de Baal. Y Elías clamó para que Dios derramara fuego y consumiera el sacrificio que él estaba ofreciendo al Señor. Y derramó fuego del cielo. ¿Será que ellos querían que Jesucristo hiciera algo semejante? Bueno, Jesús les dijo, no hay señal para ustedes, no hay milagro.
Él no vino a entretener o a ganar publicidad o a hacerse famoso. Él no estaba hambriento de publicidad y de fama. Él quería comunicar la palabra de Dios. Los milagros eran secundarios, no era su propósito. Y ustedes saben que Jesucristo no hizo milagros para que la gente creyera en Él o en su palabra. Ese no era el propósito de los milagros. Porque aquellos que no querían creer, no importaba si Él hiciera que cayera fuego del cielo, no iban a creer. Los milagros eran un acto de compasión de Él. Y eran una demostración de quién era Él. Ese sería el segundo argumento. Los milagros bíblicos no tienen señales de falsificación. No fueron inventados. Tercer argumento. Los enemigos de Jesús no dudaron de sus milagros. Los fariseos reconocieron que Jesucristo había resucitado a Lázaro de la muerte y que hacía otros milagros. Dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Juan 11, 47 y 48. Noten esto. Los que no creían en Jesucristo, sí creyeron que Él hacía milagros. Allí no estaba en duda si lo que Él hacía era de verdad hechos sobrenaturales o no. Él los hacía. Él resucitó a Lázaro. Recordemos que Lázaro, ¿cuántos días tenía ya de estar muerto? 4 días. Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto. Y cuando él dijo, quiten la piedra de la tumba, ¿qué le dijeron los familiares de Lázaro a él? ¿Ah? Ya hiede. Ya son 4 días, Señor. Todos saben que el cuerpo entonces empieza su descomposición al tercer día. Ya empieza. Y ya él tenía 4 días. Ya hiede. Y que Lázaro estaba muerto, estaba más que muerto. Y si en realidad se desmayó y lo enterraron por error, todo el proceso que ellos usaban para embalsamar y enrollar en una túnica, en una tela, perdón, en la tela, el cadáver, era parte de lo que ellos hacían. Todos esos vapores lo remataron, lo metieron en el mausoleo y cerraron con una piedra y dejaron a Lázaro allí. Él estaba muerto. No había dudas de que él había muerto y entonces lo resucitó. No hay dudas de que Jesús hizo esos milagros. Continuamos acá. El rey Herodes Antipas no solamente creyó que en Jesús operaban poderes milagrosos, Mateo 14:2, sino que también quiso verlos personalmente, Lucas 23:8. Judas Iscariote dio testimonio de que Jesús no era un impostor, Mateo 27:3 y 4. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, sus acusadores buscaron cualquier pretexto para declararlo culpable. Usaron muchos testigos falsos, pero no encontraron a nadie que jurara que los milagros de Jesús eran falsos. Entonces, son 3 argumentos que hemos presentado por qué creemos
en los milagros. Y particularmente el segundo y tercer argumento son los milagros que hizo Jesús. ¿Por qué creemos que fueron auténticas obras sobrenaturales lo que Él hizo? Los milagros son evidencia de la veracidad de la fe cristiana. Los milagros de Jesús son importantes para explicar su vida. Continuamos aquí con las notas. No tendríamos explicación al por qué lo seguían las grandes multitudes o por qué las autoridades judías se opusieron a muerte a su ministerio. La fe de sus discípulos se fundamentó en 3 cosas: su modo de vivir, sus enseñanzas y sus milagros. ¿Están conscientes ustedes que estas 3 cosas fueron las que atrajeron a los discípulos que seguían a Jesús? Su modo de vivir, sus enseñanzas y sus milagros. Los milagros que Él realizó son señales que testifican de su identidad. El apóstol Juan presenta 7 milagros que hizo Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Que en el Evangelio de Juan, escuchen, Juan en el Evangelio solo y únicamente presenta 7 milagros, nada más. Mateo, Marcos y Lucas presentan muchos milagros. Juan escogió a propósito solo 7 milagros que hizo Jesús, de todos los que Él hizo. Pero Él escogió solo 7 milagros. Y entonces, Él los pone como las evidencias. Cada uno enfoca un aspecto de su poder y autoridad sobre la naturaleza, sobre el tiempo y el espacio, sobre la muerte. Ningún análisis de la validez de los milagros de la Biblia sería completo sin hacer consideración del milagro más grande de todos, la resurrección de Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo es sin duda el milagro central del cristianismo y la piedra angular de la teología cristiana. ¿Saben ustedes que eso es lo que presenta Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 15? ¿Están conscientes ustedes que Pablo dice que la resurrección de Jesucristo es piedra fundamental de la doctrina cristiana? Y Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y nosotros que creemos, si en realidad no resucitó, somos las personas que debemos despertar lástima en el mundo por creer en un hecho que no ocurrió. Eso es lo que dice Pablo. La resurrección de Jesucristo es fundamental en la doctrina cristiana. Si Él no resucitó, todo se viene abajo. Lo que dice ahí Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vana significa sin sentido, sin propósito, no tiene valor, no tiene ninguna importancia. La doctrina de la resurrección de Jesucristo es fundamental. Y ese es el más grande milagro entonces, porque nos da la esperanza de que aunque nos muramos, vamos a resucitar un día y que Él vendrá por segunda vez. Esa es nuestra esperanza. Para concluir y entrar en un receso de la clase de hoy,
Leamos la última parte de las notas que tenemos aquí. Nuestro Dios es el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible. Este estudio bíblico debe ser un sólido fundamento de nuestra fe. Si creemos en los milagros registrados en la Biblia, entonces debemos creer que Dios no cambia con el tiempo. Ese Dios es el mismo Dios de hoy. Dios nos manda a orar. A través de la oración expresamos nuestra gratitud, nuestros sentimientos y nuestras súplicas a Dios por medio de Jesucristo. No dudamos que Él escucha y responde. Uno de los grandes milagros que Dios efectúa en nuestra vida es la transformación de nuestro corazón. Pidamos al Señor que nos cambie, que moldee la imagen de su Hijo en nosotros. Ok, continuación de la lección 3, milagros de la Biblia. Y lo que tengo son 5 preguntas y con eso vamos a concluir el estudio de hoy. Terminamos el material que ustedes tienen en sus manos, pero yo tengo 5 preguntas. No están allí. Eso es de la guía. Eso es de la guía que yo estoy haciendo. Primera pregunta, escuchen bien. ¿Cuáles son las 3 palabras que definen y describen los milagros? Ok, perfecto. Bien, ya entonces. Segunda pregunta, sí. ¿Por qué los milagros de la Biblia son posibles y significativos? Ajá. Ok. La Biblia no miente. Muy bien, muy bien. También para definir que Jesús tiene poder sobre la muerte, sobre... Así es. Habla de su identidad. Su identidad. El mar, el aire, todo. Exacto. Era necesario que Él mostrara esos milagros. De lo contrario, ¿quién es Él entonces? Y él demuestra quién es con esas señales. Y esas son las evidencias. Por eso les dije que Juan, el Evangelio de Juan, escoge solo 7 milagros. Pero también Juan escoge mensajes, sermones que Cristo dio específicos, que ningún otro evangelista registra así. Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Ningún otro evangelio. Y si ustedes escuchen bien esto, cuando ustedes estudien a profundidad el Evangelio de Juan y ustedes se van a esas frases, o es un impostor, o es un loco, o está diciendo la verdad. Recuerden esto, nosotros no creemos, oigan bien esto es apologética. Nosotros no creemos que Jesucristo fue un gran profeta. No creemos. Nosotros creemos que Él es más que un gran profeta. Él es el Hijo de Dios. No un hijo de Dios, el Hijo de Dios, de la misma esencia y la naturaleza que Dios el Padre. Eso es lo que creemos. Y eso es lo que Él dijo ser. Por eso, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, Jeremías dijo eso de sí mismo, Ezequiel dijo eso de sí mismo, ninguno de los profetas, ni Moisés, dijo eso. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta.
ningún otro había hecho semejante aseveración de sí mismo. Jesús no es un simple profeta. No creemos que Él es un gran maestro. Por eso los milagros eran necesarios para confirmar su autenticidad. Entonces Juan testifica de Jesús. Y Juan expone por qué esas afirmaciones que dijo este hombre son correctas, son verdaderas. Bien, tengo entonces la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Juan solo registró 7 milagros de Jesús? ¿Por qué Juan solo registró 7 milagros de Jesús? Solo 7, no más. Si usted ve Mateo, Marcos y Lucas, hay muchísimos milagros. Pero Juan solo registra 7 milagros. ¿Por qué? Les dejo eso como tarea. Sí. Porque esos 7 milagros relevaban el poder, la autoridad sobre todas las cosas en la naturaleza de Dios. De Jesús. De Jesús. Sí. Abarcan todas las áreas de su ser, su poder sobre las leyes de la naturaleza, su poder sobre el tiempo, su poder sobre la vida y la muerte. ¿Ustedes no se acuerdan cuando le llevaron a Jesús uno paralítico cargado por 4? Lo bajaron y él estaba adentro de la casa, lo bajan y todo el mundo quedó sorprendido. ¿Qué dijo Jesús al paralítico? No. Él le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Comenzaron a murmurar: ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Quién es este para perdonar pecados? Conociendo los pensamientos de ellos, él respondió. ¿Qué dijo él? Él hizo una pregunta a los que estaban cuestionando lo que él había dicho. Él hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿No se acuerdan? ¿Qué es más fácil? Fue la pregunta que les lanza. ¿Qué es más fácil? Decirle, oigan bien, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Esa es una pregunta que él hace. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Ah? Dice que levántate. Sí, sí. Es que eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es más fácil? Cualquiera puede decir, levántate. Pero ¿quién se atrevería a decir, tus pecados te son perdonados? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Por eso él dijo, ¿qué es más fácil? Pero él estaba haciendo lo más difícil, lo que nadie, cualquier charlatán podía decir, levántate. Pero él dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este entonces? ¿Quién? ¿Ah? El predicador mexicano ese flaquito, ese es el rey. Ok. No sé. Te dice la cosa incompleta, hermano. Ok. Lo que él hace, perdona pecados. Ok. Bien, continuamos aquí. Tengo 2 preguntas más
y concluimos con esta clase. La primera pregunta, ¿pueden hoy, oigan bien la pregunta, ¿pueden hoy los cristianos realizar milagros? ¿Pueden hoy los cristianos realizar milagros? Yo creo que sí. Cuando una persona ora, y pide a Dios, Hay que hacer una petición. Son un instrumento de Dios. usted puede ser un instrumento y hacer milagros. Para esa persona va a ser un milagro. Yo digo que no. Por la esencia de lo que son los milagros. Mira la esencia del milagro. Nosotros no tenemos el poder para hacer un milagro. Somos un instrumento, pero no tenemos un poder. Pero miren la esencia del milagro. Señal, maravilla y portento. No, esa es la definición general de milagro. Esa es la esencia del milagro. Exacto, sí, esa es la esencia del milagro bíblico, correcto. Podemos pedir a Dios algo específico. Y sea Dios quien decide si lo hace o no. Para mí, ustedes son un instrumento para mí para conocer la palabra, ¿me explico? Pero no. Pedro era cristiano. Pedro era cristiano. Era un apóstol. Es un potestad para hacer milagros. Allá atrás, Kenny, por favor, aporte. Sí puede ocurrir milagros mediante las oraciones a Dios, pero de que haya dones milagrosos, eso ya se sabe. Ok, la pregunta entonces, ¿pueden hoy los cristianos realizar milagros? La respuesta es los cristianos no pueden realizar milagros. En el sentido de que, no podemos, en el sentido de que tengamos el don de hacer milagros. Y ese es otro tema, ese es otro estudio. ¿Ok? Esa es otra clase. Los dones milagrosos. Primera de Corintios capítulo 12 aparece una lista de dones milagrosos. Dentro de esa lista está el don de hacer milagros. Eran poderes que el Espíritu Santo daba a los primeros cristianos cuando un apóstol oraba imponiendo las manos para que dichos cristianos recibieran por obra del Espíritu Santo algún don. El Espíritu Santo determinaba qué dones otorgaba a los miembros. ¿Me repite el Corintio? ¿En dónde está la lista? Primera de Corintios capítulo 12. Ahí está la lista de dones milagrosos. Los dones milagrosos eran facultades, capacidades que tenían miembros de la iglesia cristianos. Cuando un apóstol imponía sus manos sobre ellos y oraba, el Espíritu Santo repartía dones según él quería. Tenían propósitos específicos y siempre se recibían cuando un apóstol oraba. Ese era el mecanismo para recibir dones milagrosos. La intervención de un apóstol que oraba para que el Espíritu Santo otorgara dones. Tenía propósitos específicos de ser en la iglesia del primer siglo, los dones. Les doy la última pregunta. Oigan bien esta última pregunta. ¿Hace Dios milagros?
Pues sí. Antes, durante y futuro. Dios sigue haciendo milagros. No debemos de dudar. Así es. ¿Por qué oramos? ¿No hace Dios milagros? Pedimos y clamamos que Dios haga milagros, que Dios intervenga de una forma extraordinaria en nuestras vidas. No debemos dudar de ello. Porque miren lo que dice Santiago 1:16. Por favor, lean ese texto. Santiago 1:16. Corrección, es Santiago 1:17.